bueno, yo soy el doctor Juan Luis Fajardo Díaz. Yo soy estudiante, investigador postdoctoral en la Universidad de Hsinchu y les voy a presentar un poquito sobre las redes tridimensionales de nanoestructuras de carbono. Un poquito de contexto. Bueno, la Universidad de Hsinchu se encuentra en la ciudad de Nagano, que está un poquito en el centro sur de Japón. Pues este es el campus de la Universidad de Hsinchu, donde me encuentro actualmente. Este es el edificio donde estoy. Actualmente estoy aquí en este puntito, es como el piso 7. Y esta Universidad de Hsinchu pues cuenta con una red de investigadores de alto renombre internacional enfocados al desarrollo de nanoestructuras de carbono. Podemos encontrar en esta imagen al profesor Morinobu Endo, que es mi asesor actual. Tenemos al doctor Mauricio, al profesor también Kaneko y al profesor Ayaya, ¿no? Y actualmente me encuentro en el Global Aqua Innovation Center, que se dedica a mejorar los estándares de vida y la sustentabilidad del agua, que tiene como visión 3 puntos importantes enfocados prácticamente a un desarrollo de mejor vida para los ciudadanos de Japón, para establecer procesos sustentables en la ciudad y crear un ambiente de vida mejor en todo lo que es Japón. Pero bueno, ya enfocándonos un poquito en las nanoestructuras, pues nosotros, como ustedes ya saben, pues nosotros tenemos las microestructuras, que es casi lo más pequeño que podemos ver. Dentro de estas tenemos algunos animales muy microscópicos que apenas alcanzamos a ver por el microscopio, con dimensiones cerca de las 50 a 100 micras. Si nosotros pensamos a lo mejor en lo más pequeño, llegamos a pensar en el diámetro de un cabello, pero el diámetro de un cabello tiene alrededor de unas 25 micras. Es así de pequeño, muy apenas lo podemos alcanzar a ver con nuestros ojos. Si pensamos todavía en algo más pequeño, quizá pensemos en los axones de las neuronas, donde estas tienen diámetros de cerca de 2 micrómetros. Entonces, si nos acercamos todavía más a valores más pequeños, podemos llegar a las nanoestructuras. Y pues bueno, ¿qué son estas nanoestructuras? Son todas aquellas estructuras que tienen una dimensión entre 1 y 100 nanómetros en alguna de sus caras o en alguna de sus dimensiones, ¿no? ¿Qué formas podemos encontrar comúnmente? Pues tenemos nanopartículas, que son estructuras hemisféricas, nanotubos, como los nanotubos de carbono, láminas, como las láminas de grafeno, o puntos cuánticos, que son arreglos muy pequeños de redes continuas que forman una estructura, ¿no? Entonces tenemos los puntos cuánticos. Pero ya vivimos en una era nanotecnológica, podemos llamarle así. Pues yo diría que estamos muy cerca, pero esto no es tan reciente como pensamos. Pues el desarrollo de la nanociencia viene cerca de los años 30 del siglo pasado, donde a través de los experimentos de Erwin Müller lograron ver por primera vez algunos átomos por microscopía de emisión de campo. Después lograron ver algunos átomos de tungsteno muy cerca de los años 50 y 51. Los trabajos de Victor Lamer con el desarrollo de soluciones coloidales, donde lograron sintetizar estructuras ya muy cercanas a la escala nanométrica en solución. Los trabajos de Jack Kirby para el desarrollo de circuitos integrados. En 1981 tenemos los trabajos de Gerard Binning y 1986 posteriormente, con el desarrollo de la microscopía de túnel o la microscopía de fuerza atómica. En 1985 los trabajos del Sir Harold Kroto del desarrollo de los fullerenos, o en 1987 de los trabajos de Morinobu Endo con la síntesis de nanofibras, y en 1990 de Sumio Iijima. Pues bueno, a partir de esta fecha, 1990, donde más o menos ya empieza un boom en el desarrollo de las nanociencias y se ha venido generando unos nuevos procesos de desarrollo de síntesis de nanoestructuras. Ya más recientemente tenemos, por ejemplo, el trabajo de Andrea Gane y de Konstantin Boselov, ambos ganadores del premio Nobel, por el aislamiento de una lámina de grafeno y determinar sus propiedades, tanto previamente a la síntesis como después de la síntesis, y ver que éstas se empataran, ¿no? Entonces después tenemos ya pues algunos sistemas laminares simulados y en desarrollo, como es el caso del borofeno, que es una lámina de átomos de boro, o los MXNs, que son láminas delgadas de carburos o nitruros de diferentes materiales. O en el 2016, por ejemplo, se publicó el desarrollo de un cinturón, un nanocinturón, que es un solo anillo de átomos de carbono. Y pues esto sigue, ¿no? Hay mucho trabajo que hay que hacer todavía, que se espera. Pues bueno, todavía hay mucho que ver. Pero yo les voy a hablar, bueno, ¿y por qué es importante este desarrollo de nanoestructuras? Porque estas nanoestructuras se pueden utilizar en
textiles, por ejemplo, en el desarrollo de técnicas de textiles o en el desarrollo de textiles médicos para control de drogas, en procesos biomédicos, del cuidado de la salud, en el tratamiento de comida para que dure más, en procesos industriales, desarrollo de catalizadores, en electrónicos, en medio ambiente, en energía renovable. Es decir, las nanoestructuras se pueden utilizar en un ambiente tan amplio que por eso son tan importantes actualmente. Y yo les voy a hablar un poquito del carbono. ¿Y por qué el carbono? Bueno, el carbono es uno de los elementos más abundantes que existen y tiene una propiedad que cuenta con diferentes formas alotrópicas. Uno puede brincar o desarrollar nanoestructuras con arreglos SP1 en su configuración electrónica, SP2 como el grafeno o SP3 como el diamante, y variar entre ellas y generar todavía una variedad de nanoestructuras, ¿no? Puede emplearse este material como sustrato para depositar otros materiales o como agente catalítico. Puede doparse o funcionalizarse, lo que le permite variar sus aplicaciones. Tiene generalmente una alta área superficial y puede comportarse como un agente metálico, como un semiconductor o como un diamante. O como un aislante, perdón. Entonces, estas propiedades lo hacen bastante interesante para el desarrollo de materiales o aplicaciones finales. Y aparte de que, como les mencioné, pues podemos tener la acción de dopaje que todavía nos permite hacerlo, integrarle diferentes átomos a la red de este hexagonal de átomos de carbono. Nosotros podemos sustituir un átomo por otro, como por ejemplo nitrógeno, azufre, fósforo o boro, o funcionalizar lo que es modificar su superficie con algún grupo funcional, y lo podemos todavía hacer más selectivo y reactivo a alguna aplicación de interés. ¿Cómo se obtienen generalmente estos materiales? Bueno, voy a poner dos ejemplos. Uno es el desarrollo de láminas de grafeno. Generalmente estas se obtienen del grafito que todos conocemos, es muy común, se encuentra en la punta de los lápices, es muy fácil de extraer. Entonces, este grafito se compone de láminas apiladas de grafeno. Prácticamente lo difícil es, o no tan difícil, lo complicado es separarlas. Una vez que nosotros separamos, pues esa lámina que nosotros separamos es el grafeno. Si a esta lámina de grafeno nosotros la sometemos a tratamientos ácidos o tratamientos oxidativos fuertes, podemos obtener los óxidos de grafeno, que son láminas ya con átomos de oxígeno en los bordes, o se generan algunos huecos en la estructura. Y si nosotros reducimos esta estructura, ya tenemos el óxido de grafeno reducido, que son materiales comúnmente que uno se encuentra en los artículos de investigación. O por ejemplo la síntesis de nanotubos de carbono. Miren, este videito es de una síntesis donde cada puntito que se observa aquí, me dicen si se alcanzó a ver el video, ¿no? Cada uno de estos puntos es una nanopartícula catalizadora, y en este experimento se aplicó acetileno en línea con una microscopía de transmisión para ver cómo crecían los nanotubos. Actualmente se sabe que para crecer un nanotubo generalmente se necesita de una partícula catalizadora. Entonces, al saber eso, nosotros ya podemos tener crecimientos controlados de nanotubos de carbono con características con figuras bastante exóticas o propiedades bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, este artículo del profesor Emilio Muñoz, donde ellos pusieron átomos en una superficie de silicio, átomos de partículas metálicas en una superficie de silicio, y lograron crecer arreglos de nanotubos con vistas bastante exóticas. O, por ejemplo, este trabajo en el 2021, que se acaba de publicar el mes pasado, en donde ya se logró la síntesis de nanotubos de carbono, pero con una longitud que alcanza los 25 centímetros. Entonces esto ya los hace materiales que ya se pueden aplicar, por ejemplo, para desarrollar alguna fibra o un revestimiento o cosas de ese tipo, ¿no? Que ya lo puedes manipular más fácilmente. Que ese es uno de los grandes problemas con el desarrollo de estas nanoestructuras. Entonces, si nosotros nos metemos en el mundo de las nanoestructuras, nosotros tenemos, por ejemplo, una gran variedad de alótropos. Dentro de ellos, los más comúnmente hablados pues, son los fullerenos, que son estos arreglos en forma de pelotita. Tenemos las nanoribbons, que son como una sección de una lámina de grafeno. Si el grafeno, que es esta lámina, es una lámina en dos dimensiones de átomos de carbono en forma hexagonal, la enrollamos, tenemos el nanotubo. Pero, ¿qué pasa? Que si nosotros ya empezamos a jugar con estas formas o estas estructuras y logramos hacer un arreglo continuo en diferentes configuraciones, podemos nosotros generar estructuras como las schwarzitas, en donde tenemos una red tridimensional, pero las paredes serían una lámina de grafeno,
que hay muy pocos trabajos enfocados al desarrollo de suarcitas, se sigue trabajando en eso. Tenemos híbridos en donde, por ejemplo, en una lámina de grafeno yo puedo localizar algunas nanopartículas y crecer algunos nanotubos, entonces ya puedo generar una red, o redes tridimensionales de nanotubos de carbono ordenadas o desordenadas, donde los nanotubos interaccionan entre ellos para formar una red tridimensional. Y es de esto de lo que les voy a hablar un poquito. En el 2010, con el trabajo de GUI, se desarrolló o se habló por primera vez de una esponja nanoestructurada de carbono. ¿Y pues qué es esta esponja nanoestructurada? Bueno, si nosotros tenemos este material, por ejemplo, lo ven, es como una esponja. Si ustedes se imaginan su esponja con la que se lava los trastes, o esas esponjas de poliuretano, pues son materiales esponjositos, uno los puede aplanar, los puede manipular fácilmente. Pues bueno, en este trabajo lograron desarrollar un material similar que estaba compuesto de nanotubos de carbono. Estos nanotubos de carbono interaccionaban entre ellos, generaban un poro, la interacción le daba cierta estructura y entonces podían generar materiales con largas dimensiones, como esta que se ve en esta figura, que es una esponja como de unos 50 centímetros de largo, y no se desmoronaba, no se descomponía como generalmente se hace cuando se obtienen nanotubos, sino que esta interacción favorecía darle cierta estabilidad y podían manipularla de tal forma que podían torcerla, la podían aplanar, la podían densificar, podían generar una esferita y se recuperaba la estructura principal. Y una de las características de sus materiales es que eran hidrófobas y absorbían aceites, ¿no? Entonces, nosotros, en el laboratorio donde yo hice mis estudios de doctorado, empezamos a sintetizar esponjas de carbono. Y pues logramos nuestra primera síntesis con una esponja superhidrófoba, utilizando benzilamina y ferroceno. Esta superhidrófoba esponja de carbono se componía de nanotubos de carbono que interaccionaban entre ellas, dándole cierta estabilidad. Aquí se nota la superhidrofobicidad, donde prácticamente una gotita de agua pues tiene su forma esférica porque el contacto es mínimo con la superficie de la esponja. Este material vimos que también era muy bueno para absorber aceites. Si ustedes notan, aquí es una capita de aceite que tiene cierto colorante, agregamos la esponja, entonces la esponja va absorbiendo el colorante y el aceite dentro de su estructura, y como es superhidrófoba, pues se mantiene flotando en la superficie del agua. Entonces, estas esponjas pues tenían la particularidad de comportarse como esponja. Nosotros podíamos agarrar el material, aplanarlo, recuperar el aceite que había absorbido y la esponja recuperaba su estructura. Medimos con diferentes aceites y vimos que este material absorbía hasta cerca de 80 veces su peso, que es bastante bueno para este tipo de materiales, y que si nosotros quemábamos el aceite que absorbía y por la propiedad mecánica de los nanotubos, que se descomponen a muy altas temperaturas, pues estos materiales resistían altas temperaturas también, podíamos quemar el aceite y no le pasaba prácticamente nada a la esponja. Entonces empezamos a jugar con diferentes precursores para generar otra variedad de esponjas de carbono. Hicimos un experimento con 1,2-diclorobenceno para generarle algunos nanohilos de hierro. Entonces, si ustedes ven, esta es la figura de la esponja que generamos. Esta esponja está compuesta de estas estructuras de nanotubos, que son nanotubos que tienen nanohilos de hierro en el centro. Bueno, esta microscopía electrónica de barrido, nosotros podemos observar los nanotubos de hierro dentro de la estructura de los nanotubos de carbono. Bueno, esta es una microscopía de transmisión donde más claramente se puede observar cómo están los nanohilos de hierro y la estructura de los nanotubos en un costado. Estas partículas de hierro tenían la particularidad también de que eran como un monocristal, se generaban continuamente en una dirección, eran bastante homogéneos, no se veían algunas fronteras de grano, que se veían algunas fases distintas, sino que crecían continuamente, todas con una sola fase. Y esto les permitía generar cierto magnetismo que era bastante interesante para el proceso de absorción de contaminantes o colorantes, que era lo que buscábamos en ese entonces. Entonces nosotros generábamos una esponja, la poníamos en la superficie con algún aceite, absorbía el aceite, pero también podíamos manipular la esponja con un imán a través de la superficie, ya que es una esponja superhidrófoba. Entonces, este material ya casi limpia todo
el colorante, lo podemos manipular a la superficie, entonces ya podemos generar algún absorbente que lo podemos también eliminar rápidamente de la superficie del agua con un magneto. Comparado con otros materiales, estas esponjas, si ustedes ven la gráfica de un costado, esta es una gráfica generada por Gui en su experimento 2010, donde las esponjas que él generaba tenían hasta más de 100 veces su peso de absorción. Las esponjas que nosotros generamos, que ya eran magnéticas, pues no eran tan buenas como las de él, pero sí alcanzamos valores muy buenos, cerca del 25-30% de veces su peso en absorción de contaminantes, que es mucho mejor que todavía otros materiales como el algodón, como algunos nanohilos o algún carbón activado. ¿Qué otra propiedad le determinamos a estas esponjas? Pues vimos que se podían deformar. Nosotros agarrábamos el material y tratábamos de hacer algunas estructuras cilíndricas, lo sometíamos a compresión y el material, después de comprimirlo a cerca de 0.3 milímetros, pues el material recuperaba prácticamente su forma con algunos puntos de desgaste. Si hacíamos algunas placas pues, y lo comprimíamos hasta 0.98 milímetros, pues veíamos que después de separar estas placas, pues el material prácticamente recupera su forma con algunos puntos de desgaste. Entonces tenía muy buenas propiedades mecánicas. Es así que pues exploramos algunas otras alternativas y en un trabajo de colaboración con la Universidad Católica de Louvain, con el grupo del profesor Jean-Christophe Chalier, desarrollamos una serie de esponjas con diferentes precursores, utilizando tolueno, utilizando urea, piridina o diclorobenceno, y los probamos como electrodos en baterías de litio de tipo moneda. Ellos desarrollaron las baterías utilizando estos materiales como electrodos, y observamos que estos materiales tenían una buena captación de energía y no se degradaban tan fácilmente con el tiempo, es decir, que tenían una muy baja capacidad de decaimiento con cada ciclo de cerca de 0.021. Es decir, estos materiales lograron ser probados por cerca de 1500 ciclos y su capacidad de carga no disminuyó tanto en este tiempo. Y les voy a hablar un poquito de otro experimento. Una vez que nosotros desarrollamos estas nanoestructuras tridimensionales, que son estas esponjas, por método de CVD, utilizando un precursor que flotaba en el aire, pues decidimos cambiar la técnica a desarrollar unas láminas delgadas y ver cómo se generaban estas esponjas, utilizando láminas delgadas como catalizadores. Es así que fuimos a depositar unas láminas delgadas de cobalto y cobre en alto vacío mediante una técnica de deposición física de vapor, utilizando un sputtering. Entonces, este sputtering lo que nos permite es de que un electrodo de interés, tú puedas devanar la superficie de este electrodo de interés y empezar a hacer tratamientos o coatings de espesores muy pequeños en un material de interés, que en este caso era silicio. Nosotros logramos algunas capas delgadas de 20 nanómetros de cobalto y 2 nanómetros de cobre que utilizamos como catalizador. El experimento fue de esta forma. Una vez que nosotros teníamos el silicio y logramos la membrana delgada, colocamos estos sustratos en un horno a alta temperatura con precursores a base de etanol, benzilamina y tiofeno. Lo que observamos fue que teníamos crecimientos variados en función de la posición, pero notamos una estructura bastante interesante a una temperatura de 800 grados centígrados, que es esta. También hicimos experimentos con el sustrato solo, con puro cobre, con puro cobalto, y veíamos que con puro cobre solamente generábamos algunos monolitos de grafito o grafito muy grueso, con cobre algunas nanofibras, pero esa estructura que les menciono, que con el cobalto cobre, se formaban nanofibras entrelazadas, que eran cosas que no habíamos visto en la literatura y que hasta la actualidad no he visto trabajos enfocados en esto, en el desarrollo de estas nanofibras. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, si nosotros tenemos las nanopartículas y las sometemos a altas temperaturas, estas nanopartículas empiezan a hacerse, esta capa delgada empieza a hacerse nanopartículas esféricas. Estas nanopartículas esféricas funcionan como catalizador de ciertas nanofibras que empiezan a entrelazarse y con el tiempo empiezan a generarse unidades muy gruesas, como que le llamamos nosotros cinturones nanoestructurados de carbono. Es decir, que con el tiempo empezamos a catalizar una red tridimensional de cinturones nanoestructurados, que es esta figura que les muestro. Si se fijan, son estos cinturones que tienen dimensiones de cerca de 5 micras de diámetro, de espesor cerca de 250 micras de espesor y longitudes que van hasta las 5 micras de largo.
Estas estructuras en su superficie tenían una periodicidad, la alcanzamos a medir, esta periodicidad que es de cerca de 0.75 micras, tenía una particularidad que tenía nanopartículas de cobre a lo largo de toda su superficie y eran catalizadas por una partícula elongada. Esta estructura nos dimos cuenta que se generaba por un proceso autoensamblado, porque la nanopartícula pequeña generaba generalmente una unidad. Esta unidad era una nanofibra de carbono corrugado. Pero si nosotros, al avanzar el tiempo y formarse esta partícula elongada, se formaba un entrelazamiento de estas nanofibras hasta formar como una estructura un poquito más larga. Estas nanofibras, a medida también que se desarrollaba el tiempo de síntesis, se aglomeraban hasta formar una nanofibra en forma tridimensional, ya un bulk muy grueso. Entonces empezamos a preguntarnos qué era lo que pasaba, hicimos varios experimentos y propusimos un mecanismo de crecimiento. Lo que pasaba es que había unas nanopartículas de cobalto que se llenaban de cobre parcialmente. Algunas superficies no cubiertas del cobalto trataban de crecer el nanotubo, pero por los precursores pues generaban una nanofibra muy corrugada. Esta nanofibra corrugada empezaba a interaccionar con las nanofibras que estaban a un costado, como tratamos de esquematizar aquí, hasta formar lo que es el cinturón. Estas láminas que nosotros generamos pues tenían una particularidad de ser también superhidrófobas y determinamos algunas propiedades electroquímicas que podían tener estas nanocinturones que se generaban en la superficie. De tal forma que una vez que nosotros descubrimos estos mecanismos de crecimiento, pues podíamos utilizar otros sustratos y generar otra variedad de estructuras. Por ejemplo, estos cinturones que ya le llamamos cinturones más pequeños de carbono, cinturones estructurados de carbono, pero más pequeños, catalizados por unas partículas esféricas un poco más grandes, pero también se componían de nanofibras en su estructura principal. Algunos ya muy gruesos y muy grandes, utilizando oro y cobalto. O si nosotros utilizábamos el catalizador en polvo como sustrato, teníamos cobalto y cobre en polvo, podíamos generar unas fibrotas muy gruesas que se componían de estas nanofibras individuales, ¿no? Estas nanofibras corrugadas. Incluso podíamos ya generar algunos híbridos como esta red, que no se alcanza a ver todavía muy bien, pero si nosotros nos acercamos lo que vemos es un cinturón de carbono en donde la superficie está llena de nanotubos de carbono. Y pues bueno, prácticamente para finalizar, ¿por qué es importante todos estos sistemas? Porque, bueno, en la actualidad, Bianco, por ejemplo, en 2018 sacó un artículo en Carbon donde menciona todas las potenciales aplicaciones de todas estas alótropos de carbono, donde en electrónica tienen un gran impacto, por ejemplo, para la síntesis de fotodetectores, de algunos generadores triboeléctricos, celdas solares, baterías, supercapacitores. Ya hay mucha investigación en el campo, pero falta todavía hacer más y se están enfocando o hay muchos esfuerzos en esta área electroquímica. También en el desarrollo de química verde y fotoquímica, donde se busca utilizar precursores que sean más amigables con el medio ambiente para el desarrollo de estas nanoestructuras de carbono y a utilizarlas como fotocatalizadores para descomponer contaminantes. O sistemas biocompatibles o determinar la toxicología de estas nanoestructuras para ver si pueden generar daño a las personas o si podemos utilizarla en sistemas donde podamos generar textiles o soluciones que permitan regenerar tejido o curar heridas más fácilmente o cosas de este tipo. Pues bueno, para finalizar, como conclusiones, estos sistemas tridimensionales de carbono pues se crean generalmente a través de una interacción de nanoestructuras como nanotubos, nanofibras, grafeno o grafeno oxidado. Estas redes tridimensionales son materiales con una muy baja densidad y favorecen y tienen una ventaja de que se pueden manipular muy fácilmente, lo que le permite utilizarse en diferentes aplicaciones como por ejemplo absorción de contaminantes o electrodos de baterías, que fue lo que hicimos nosotros. Hay mucho que desarrollar todavía en el área. Mientras se modifiquen las metodologías de síntesis, de caracterización, en cómo aplicar estos materiales, hay mucho todavía que hacer. Lo que al carbono lo hace un material ideal para todavía seguir explorando todas estas ventajas tecnológicas y mirar a desarrollar sistemas con propiedades mejores a las que existen actualmente, y que el uso de las estructuras de carbono en tecnología aplicada pues prácticamente ya es una realidad. Me acuerdo que hace 2 años ya salió una batería de
de litio, una batería recargable de grafeno que, por ejemplo, te permitía cargar 3 teléfonos a la vez y podía durar hasta 3 días de carga continua, una cosa de ese tipo, ya con láminas de grafeno. Es decir, esto ya es una realidad y hay aplicaciones que se siguen desarrollando y hay mucho todavía trabajo que hacer. Y pues bueno, sin tomar más de su tiempo, pues muchas gracias por su atención. Yo les dejo aquí mi correo. Siempre estoy interesado en trabajar en proyectos enfocados a las nanoestructuras. Como soy estudiante postdoctoral, actualmente no tengo un laboratorio propio, así que no tengo algunos proyectos que estoy desarrollando en el trabajo de desalinización de agua y producción de agua ultrapura, pero tengo experiencia en el desarrollo de baterías, de absorbentes de contaminantes o de síntesis de materiales, así que pues, si alguien está interesado en hacer algún proyecto de colaboración, pues yo con gusto. Incluso algún proyecto de tesis, pues ahí tienen mi correo. Por mi parte es todo, pues muchas gracias por su atención.